Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches tengan todos ustedes. Esperamos que en sus hogares puedan estar ya preparados para este momento tan especial en el que hemos de exponer la palabra de Dios, después de que ustedes seguramente ya han participado en una adoración hermosa al Señor siguiendo el orden del programa que se les ha enviado. Y de esa manera diremos, estamos listos para iniciar este mensaje y desde luego esperando que la palabra de Dios llegue a sus hogares y todos nos veamos beneficiados del alimento espiritual que tanto necesitamos, principalmente en una ocasión tan especial como este jueves. Voy a invitarles a inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, estamos a punto de exponer tu santa palabra. Permítenos recordar este acontecimiento impresionante que tuvo que ver con el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y anticipado ya en la celebración de la cena del Señor Jesús con sus discípulos. Vamos entendiendo la trascendencia y todo el beneficio que trajo este acontecimiento. Te rogamos que concedas a cada uno de nosotros la asistencia de tu Santo y Divino Espíritu, no solo para exponer tu palabra, sino para apropiarnos de ella y escucharla. Y así podamos gozosos participar de este momento tan especial, recordando a aquel que vino para salvar nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tenemos en el Evangelio en esta ocasión, según San Mateo, la última cena se encuentra en 4 porciones de la Escritura, en San Mateo 26, San Marcos 14, San Lucas 22 y también en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, que es una de las lecturas que ya se ha hecho. En esta ocasión hemos de considerar lo que corresponde a San Mateo. Y permítame referir algunas cosas nada más, no serían muchas porque tenemos no un tiempo muy amplio para esto. Y mientras comían, versículo 26 del capítulo 26 de San Mateo, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que yo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El evangelista San Mateo tiene rasgos muy especiales en cuanto a su relato y quisiera referir algo de ello. El Evangelio según San Mateo es un evangelio escrito para los cristianos judíos y ellos están muy familiarizados a la celebración que se dio en ese entonces de la última cena del Señor Jesús. Pero aparte de eso, también ellos están familiarizados con algunas cuestiones porque en cada fiesta de la Pascua recordaban lo del Cordero Pascual y recordaban de una manera muy especial este acontecimiento liberador del Señor allá en Egipto. Y también lo acompañaban de otras partes muy esenciales, como las copas que se ofrecían, las 4 copas que se ofrecían en la cena de Pascua. También estaban ellos acostumbrados a los salmos, a los cantos y a las hierbas amargas y al pan sin levadura, todas estas cosas. Así es que están en un contexto en el que pueden comprender ellos sin necesidad de mayores explicaciones, porque está en un contexto judío,
la celebración que se está dando aquí. Nada más que aquí hemos de darnos cuenta que hay una importancia muy especial en cuanto a las palabras, como se dicen, interpretativas acerca de los elementos del pan y del vino. Tiene todo un significado especial. Pero para esto quisiera ya no tanto detenerme nada más en San Mateo, sino trasladarme en el trasfondo que corresponde a estas celebraciones judías. Y quiero decirles que los 3 evangelios incluyen la última cena del Señor Jesús con sus discípulos en el ámbito de la celebración de la cena pascual. Es solo el apóstol San Pablo en la primera Corintios capítulo 11, él va a prescindir de ese ámbito de la cena pascual y va a ir directamente a la celebración de la cena del Señor en cuanto a las palabras interpretativas o el significado de las palabras o de los elementos que van a tomar. La Pascua judía difiere de la Pascua cristiana. La Pascua judía pues tiene que ver con todo un historial de ellos y con las características que corresponden. Algunas cosas ya les he referido. Ellos están en esa Pascua judía. También se usa el término de la Pascua cristiana y ya tiene que ver con el acontecimiento posterior a la resurrección, a tal grado que en varios países con un trasfondo cristiano ellos celebran por aparte un día de Pascua, el lunes de Pascua, como sucede en algunos países europeos. Yo no sé en cuántos, no tengo los datos. Gabriel me decía que el lunes suspenden actividades en Suiza y no va a presentarse al trabajo porque él ya está yendo al trabajo, porque es el lunes de Pascua, pero se refiere a la Pascua cristiana. La Pascua judía, vamos, concentrémonos en ello. Esta Pascua judía se practicaba desde el tiempo en el que el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Ustedes conocen bien esto, muy brevemente voy a referirlo. Cuando el ángel del juicio divino para los egipcios pasaba por alto las casas de los judíos porque éstas estaban manchadas con la sangre de un cordero sacrificado. Y esto ya era una referencia a acontecimientos postreros que llega hasta el momento del que estamos refiriendo en cuanto a la cena, de la última cena del Señor. Pasaron los años, si somos conservadores diríamos 1400 años hasta llegar al Señor Jesús. Esos 1400 años hemos de entender que no siempre fue la celebración de la fiesta de Pascua como debió haber sido, pero por lo general sí. Después del año 500, cuando regresa la tribu de Judá, acompañada de Benjamín, algunos de Benjamín y de los levitas, y regresan del exilio babilónico, a partir de ahí sí hubo una celebración muy estricta de estas 3 fiestas anuales, y una de ellas, la más importante, la Pascua. Y aquí estamos en ese tiempo histórico de esta celebración de la fiesta israelita, en este caso ya diezmada en cuanto al pueblo de Israel, de las otras tribus, y quedando nada más a aquellas que tuvieron un deseo de unirse para continuar esta historia tan hermosa del pueblo de Dios. Y dentro de esas tribus, claro, está la tribu de Judá. Pero también están los levitas, por eso tenemos a los sacerdotes y a estos rituales que se tienen que llevar a cabo por ellos. Y la tribu de Benjamín, que se agregan también a este grupo. Dios quiso establecer una tribu específicamente para que se le diera forma a algo que era tan significativo para Dios, y lo fue para los israelitas. Destinó un libro específico como el de Levítico, donde se nos va hablando acerca de los sacrificios.
ya no solo del Cordero Pascual, sino los otros sacrificios que permitían que el pueblo de Israel se viera beneficiado de la gracia divina, del perdón de Dios. Y ahí tenemos el libro de Levítico, y en sus primeros 7 capítulos vamos encontrando la especificación concreta de las ofrendas y sacrificios que se presentaban a Dios, y de una manera muy especial ya en el capítulo 16, donde tenemos la celebración del conocido Yom Kippur, el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer ya en el lugar santo, en la Santa Santorum, en el lugar santísimo del templo, entraba con la sangre del macho cabrío para presentarla a Dios y regarla en el propiciatorio, en el interior del propiciatorio, donde se encontraban 3 recuerdos que tenían que ver con la vara de Aarón, con el maná, con la ley. Estos 3 recuerdos tan significativos para el pueblo eran los que estaban depositados en el arca, y el sumo sacerdote entonces regaba esa sangre. Y después de hacer eso, se retiraba del lugar santísimo, salía, y el pueblo le estaba esperando para que escuchara las palabras del sacerdote, que les decía que sus pecados eran perdonados por ese sacrificio que se había ofrecido, eran perdonados de parte de Dios. Esta es una historia que ustedes ya conocen bien, la mayor parte de los que han estado familiarizados con la Biblia, y continúa de una manera muy hermosa esta historia de la salvación. Ya cuando llega a los tiempos del Señor Jesús, se celebra la Pascua. Sus discípulos, vamos a pensar de unos 30 años para arriba, los que fueron llamados para seguir al Señor Jesús, diríamos más o menos la edad que él tenía también. Ellos ya desde niños habían estado acostumbrados a la celebración de la cena pascual, sabían de todo lo que se hacía, del padre que declaraba esos relatos tan especiales de la historia del pueblo en la salvación que se dio allá en Egipto. Participaban también los niños y participaban los jóvenes. Era una celebración muy significativa para todos ellos. La cena pascual, entonces, era algo muy conocido. El Señor Jesús, en este contexto, de acuerdo a los evangelios, no a Corintios, no a San Pablo, pero sí de acuerdo a San Marcos, San Lucas y San Mateo, nos relatan en un contexto de la cena pascual este acontecimiento que hemos de presentar ahora. Los estudiosos hacen consideraciones especiales, que fue entre la segunda y la tercera copa la celebración. Algunos distinguidos como Joaquín Jeremías y otros más van a insistir en eso. Otros dicen que fue después de la celebración de la cena pascual. San Mateo refiere todavía que terminando esto, pues se dan otras cosas que nos hacen entender que no debe importarnos tanto en qué momento de la celebración de la cena pascual se dio la cena, la última cena del Señor, con sus palabras interpretativas. Lo que más importa, queridos hermanos, lo que más importa es que, perdón, que el Señor Jesús está en un momento histórico de máxima importancia, de la más grande importancia. Está, diríamos así, cerrando con broche de oro toda una historia que se recordaba la salvación de Dios para un pueblo. Toda una historia en la que una, otra y cientos de veces, miles de veces, miren, son siglos, cuando más de 10 siglos, más de 1000 años, que el pueblo de Israel fue entendiendo a través de los sacrificios, a través de todo lo que se hacía en estas fiestas, algo que Dios había hecho en ellos, y llega un momento
en el que esta gloriosa historia toca su final. Y es precisamente en esta última cena que Jesús de Nazaret está celebrando con sus discípulos. Toda esa historia gloriosa termina ahí, termina ahí. Los judíos continúan con esa historia, pero vamos, nosotros como cristianos, esta historia tiene un final. Y al final se da en el momento en el que el Señor Jesús va a interpretar los elementos del pan y del vino con un significado trascendente, maravilloso, más allá de lo que significaba para los judíos. Y esto es lo que ha de, diríamos, sensibilizar nuestros corazones. Porque aquí ya no se trata del Cordero Pascual. Aquí ya no se trata de esos sacrificios cruentos que hacían en la Pascua. Aquí se trata ya del sacrificio no sustitutorio a través de un animal. Y el israelita se veía sustituido por un animal que se sacrificaba. Aquí no se está sustituyendo por un animal este sacrificio, sino por el mismísimo Hijo de Dios. El que ha de ser sacrificado es el Hijo de Dios. Terminan los sacrificios de los animales, de los corderos, de los machos cabríos, de los becerros, de todo esto que ustedes saben. Termina la historia esa. Inicia una nueva historia. Y se inicia precisamente por ese acontecimiento donde el mismo Hijo de Dios va a ser sacrificado. Ya ningún animal, ahora es el Hijo de Dios que va a ser sacrificado. Y este sacrificio es el sacrificio al que apuntaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Esos rituales, todas las indicaciones de Dios para su pueblo. Por fin llega el momento en el que se hace plena esa realización del perdón de los pecados, de la salvación del hombre, porque es Dios mismo quien viene a morir. Y comprendiendo esto, volvemos a lo siguiente: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. San Mateo agrega esta expresión, remisión de los pecados. Ahora, hay un cambio impresionante. ¿Qué sucedió con los que lo escuchaban, sus discípulos? Yo no puedo precisarlo, hermanos, pero ustedes, sin mayor esfuerzo, quizá podamos aproximarnos. Ha de haber sido desconcertante. Ha de haber sido algo que los está haciendo cambiar de un momento a otro toda una historia de siglos en cuanto a la cuestión de sacrificio y la comprensión que tenía cada sacrificio sustitutorio. Y ahora resulta que está hablando de su cuerpo y de su sangre, el maestro de ellos, el Jesús de Nazaret. Ahora él está definiendo ya algo que va a continuar haciéndose, desde luego, eso vamos a referirlo después, pero por ahora ya está dando el primer paso para una celebración de estas características. No fácilmente, ¿cómo podemos pensar que los judíos, los discípulos, los apóstoles, como judíos, tuvieron que desconcertarse? Y necesitaron comprender muy bien el significado de todo esto. Es cierto, ellos acostumbraban sacrificar el cordero de Pascua y participar de las cosas que ya refería al principio, es cierto. Y ahora resulta que el Señor Jesús se pone en lugar de ese cordero pascual.
Y ahora ya no es el Cordero, sino es Él mismo que va a entregar su cuerpo y derramar su sangre. Lo que sucedía con estos animales. Estos animales eran sacrificados y su sangre derramada. Ahora el que va a ser sacrificado es el Hijo de Dios. Y el que va a derramar su sangre es el Hijo de Dios. Ellos entonces entran en un proceso difícil, pero esto difícil es lo que nos hace y nos debe llevar a nosotros tener un aprecio muy especial. Está a punto de darse el Viernes de Dolores, mañana. Sí, y hemos de celebrarlo de manera especial también. Pero antes de eso, el Señor Jesús está refiriendo algo que queda para nosotros y cautiva nuestros corazones, como después lo hizo con los discípulos. Ese cuerpo que va a ser entregado, ahora simbolizado por el pan que se parte. Y al partirse, pues está permitiendo la comunión con los demás, como eran esas comidas judías que tenían que ver con comunión de vida cuando se celebraba. Queridos hermanos, el significado de esto, de la copa, del cuerpo, de la sangre del Señor Jesús, es lo que ha llevado ahora a la celebración de la Cena del Señor, como dice San Pablo en Corintios, o de la Santa Cena, como acostumbramos decirlo, porque es un sacramento, o la Eucaristía, cuando nos basamos en la expresión griega de este término. Llamémosle como le llamemos, yo prefiero lo de Cena del Señor. Queridos hermanos, es algo maravilloso, pero con mucha tristeza quiero decirles que en la práctica del sacramento no le damos el significado que debe dársele. Y cada que celebramos la Cena del Señor debe ser una experiencia como la que sucedió con sus discípulos. No voy a avanzar más porque la aplicación va a venir un poquito después, hermanos. Pero sí quiero decirles que estamos en la dichosa oportunidad de interpretar este acontecimiento para aplicarlo a nuestras vidas y a la celebración eucarística. Hermanos, vamos a detenernos un momento. Quisiera seguir exponiendo más cosas, pero vamos a participar de una experiencia. No vamos a celebrar la Cena del Señor como acostumbramos en el templo, pero sí hemos de hacer una representación simbólica. Luego voy a dar las indicaciones. Por ahora quiero decirles que guarden en sus mentes y su corazón que el que muere aquí ya no es el Cordero Pascual. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y muere, como dice Isaías, en lugar de nosotros. Y esto vamos a completarlo con lo que hemos de decir después. Suspendemos esto, queridos hermanos, y después nos presentamos para la celebración que continúa.
Bien, hermanos, vamos ahora a prepararnos para participar de esta representación simbólica. No exactamente, como les decía, de la celebración de la Cena del Señor, no están las condiciones propicias para ello. Y cuánto hubiéramos deseado eso, y aquí es donde vamos apreciando cada vez más esos momentos tan especiales que tenemos cada 15 días donde celebramos la Cena del Señor. Pero bueno, y quizá para justificar el comunicado que hacía ayer, se había tal vez pensado en que pudiera celebrarse cada hogar, pero quiero decirles que fue muy difícil para mí poder echarlo a andar, y hasta desvelos tuve porque tuve que revisar mucho material en relación a la Cena del Señor, al sacramento, y entonces por eso tomé esta decisión. Quizá pronto podamos dar algunas instrucciones más al respecto, pero por ahora quiero decirles que haremos nada más esta representación. Es decir, no se va a tomar el pan, no se va a comer el pan, no se va a tomar el vino, pero sí va a haber algo que quisiera que ustedes hicieran también y pueda cobrar más significado lo que hemos de explicar. Perdón. Una preocupación es que podríamos desagradar al Señor al participar o al hacer partícipes los responsables del hogar que ministraran la cena propiamente dicha allá en sus propias casas. Luego entenderán, hermanos, y por eso ha habido una disculpa para ustedes, ¿verdad? Ahora, ¿en qué fundamento esto? Bueno, ya ustedes se han expuesto a los reformadores y alguna ocasión a la comprensión que ellos nos han heredado acerca de la Cena del Señor, la exposición de Martín Lutero, de Federico Melanchthon, de Ulrico Zwinglio y de Juan Calvino, los 4 reformadores que tienen una aportación valiosa para la comprensión de la Cena del Señor, nos ha llevado a considerar que debemos ser muy cuidadosos en todo esto, hermanos. Hay preocupaciones muy especiales y cabe decirlo, hermanos, cuando Martín Lutero allá en el 1507 es ordenado como sacerdote, el obispo que lo ordena se acerca a él y extiende su mano y le pasa el cáliz. Este acontecimiento tan especial, claro, en el ámbito católico romano, pero desde ahí ya había un temor muy especial de este hombre de Dios en relación a la Cena del Señor. Y cuando este obispo le pronuncia las palabras, y se las pronunció en latín, de una manera muy impresionante para Martín Lutero, cuando él le dice: delante de todos y en un momento tan especial, accipe protestatem sacrificant pro vivis et mortuis. Recibe la potestad para sacrificar por los vivos y por los muertos. Y es impresionante la expresión de Martín Lutero, cuando él dice, luego como Dios no nos tragó, como tragó a Caín, a Can, allá en el libro de los Jueces, como la tierra no nos tragó, como la tierra no nos tragó, bueno, ha de haber sido o fue por la gran paciencia de Dios y su longanimidad divina. Por eso no lo hizo. A partir de aquí mi corazón se vio afectado para ir dándole una especial importancia al sacramento de la Cena del Señor, hermanos. No solo ese caso, está también el de Juan Calvino, cuando un funcionario, alto funcionario allá en Ginebra se atrevió de ir a tomar la Cena del Señor y no estaba en condiciones apropiadas, y Juan Calvino le dijo que no, entonces ya acompañado de personas, soldados, y interrumpió en el templo y
y exigió que se le ministrara la cena del Señor. Entonces Juan Calvino se puso entre la mesa y este hombre soberbio expresó Juan Calvino más o menos en estos conceptos: no puedes tomar la cena del Señor. Primero tienes que pasar sobre mí, matarme para poder participar, pero no lo voy a permitir. Y desistió este hombre. Lo mismo pasó, algo semejante, con Ambrosio de Milán allá en el 400, cerca del 400, hermano. El que bautizó a Agustín de Hipona, Ambrosio de Milán, con el emperador Teodosio, cuando el emperador había hecho una maldad, matando a gente. Entonces se atrevió a acercarse al templo y participar de ello, y Ambrosio al mismísimo emperador no le permitió. Y todavía le dijo, y aquí tengo en la mano las palabras: detente, un hombre como tú, manchado de pecado, con las manos bañadas de sangre de justicia, en sangre de justicia, es indigno hasta tanto se arrepienta de entrar en este recinto sagrado y de participar de la comunión. No lo permito. La expresión de este hombre, Ambrosio de Milán, uno de los padres de la iglesia. Todo esto, hermanos, hay tantas referencias, ha hecho que en mi corazón tenga una importancia tan especial la cena del Señor, y pronto ya estaremos concretando lo que será el ritual completo de la cena del Señor. Hasta ahora hemos tratado de cuidar varias cosas, pero faltan otras, hermanos. Les digo esto para que me comprendan. Por eso no podemos, que esto se pueda llevar a cabo en los hogares. Si otros consideran que sí, bueno, pero hermanos, yo no me atrevería. Y discúlpenme por eso, perdone. Bien, ahora quisiera dar algunas referencias para lo que vamos a hacer, hermanos. Y estas referencias tienen que ver con lo siguiente. Para los que se hayan preparado con el pan y el vino, si no lo hicieron, no vayan a preocuparse más allá, hermanos. Pero si lo hicieron, sería una lástima desaprovechar ese preparativo. Entonces, para los que hayan provisto de estos elementos del pan y del vino, deben tener, a más de la copa donde está el vino, otra copa o otro recipiente que pueda permitir que se vacíe el vino en determinado momento cuando yo se los indique, se derrame el vino. Deben prepararse con otro recipiente, y vamos con calma en esto. También quien le vaya a corresponder dirigir esta representación, ya sea papá, mamá o las hermanas que están solas, o alguien allá, solo, bueno, ya sabrán que quien dirija esto, pues debe juntamente conmigo hacer lo que voy a hacer. Está bien, para que pues pueda hacerse con el significado que corresponde. Teniendo todo listo, ahora solo resta que me sigan en lo que vamos a representar a esta hora. Hermanos, antes de esto, quisiera que tuviéramos un momento de oración, y voy a invitarles a inclinar sus rostros. Padre Celestial, cuánto deseáramos estar en tu casa para celebrar la cena del Señor. Las circunstancias tú las conoces y sabes por qué estamos en nuestros hogares. Nos duele eso y deseáramos estar en tu casa. Nos hace tanta falta. Pero Señor, ahora permítenos al menos tener una representación para comprender el gran significado de partir el pan y tomar el vino. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu el que inunde
cada hogar, cada hermano, hermana, y nos conceda la bendición de poder tener una comprensión más clara y en la oportunidad que tengamos celebrarlo ya muy conscientes de su gran significado. Ya hemos expuesto tu palabra, hemos hecho estas aclaraciones, hemos recordado los que nos han antecedido en cuanto a esa concepción que tienen y tuvieron, perdón, del sacramento, de la cena del Señor. Permítenos ahora también no distanciarnos de eso, al contrario, y así debamos agradarte, Señor. Sé tú con nosotros y concédenos este momento especial en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarles que tomen sus Biblias antes de... Se les ha anunciado ahí en sus programas el Salmo 133. Después habrá un canto que ustedes podrán llevarlo a cabo y pues ya se les hace llegar la música de estos cantos y podrán en familia y en su hogar cantarlo. Pero vamos a, aunque este salmo pues es uno de los salmos tan constantes en cuanto a recitarlos en la iglesia, vamos a hacerlo ahora. Es el Salmo 133, voy a permitirme leerlo por cuestión de la puntuación. Vamos juntos leyendo esto. Salmo 133, espero que ya lo tengan en sus Biblias. Y quizá algunos no lo busquen, o varios, o la mayor parte, porque ya se lo saben de memoria. Pero si no se lo supieran, busquen en sus Biblias, hermanos. Y vamos a leer juntos este salmo tan precioso, fue escrito para un ámbito familiar, pero después tuvo una aplicación ya para el pueblo de Dios y para la iglesia. Y es algo tan hermoso que tenemos en el Salterio. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y en esta comunión o estas comuniones que celebramos, deseamos que el Señor siga derramando bendición y vida eterna en donde estamos. Y es el deseo de mi corazón que en sus hogares también descienda esa bendición y esa salvación tan grande. Bien, hermanos, ¿por qué hemos de partir el pan? ¿Por qué acostumbramos partir el pan? Porque con eso se está simbolizando la experiencia impresionante que sufre Jesús de Nazaret en el Calvario cuando su cuerpo es sacrificado. Pero más de eso, lo partimos porque de esa manera también se va distribuyendo a todos los comensales. Y con eso, así igualmente la copa, y con eso se está pasando esa bendición tan grande y se está estableciendo una comunión intensa, la máxima comunión que tenemos entre nosotros y con el Señor y con nuestro Dios es en el sacramento, hermanos, esta cena de comunión. Y al participar de eso, entonces vamos recibiendo la bendición especial de nuestro Dios, perdón. Ya desde las palabras que dijo el Señor Jesús debemos recordar que las palabras sobre la fracción del pan y sobre la copa son una promesa que permite a la comunidad en la celebración del rito de comer y beber, beneficiarse de la fuerza redentora de la muerte del Señor Jesucristo. Y entonces el participar de la cena del Señor es el momento tan especial donde nos vemos nosotros fortalecidos y llenos de la gracia divina para continuar el camino que Dios nos ha trazado. Ahora solamente lo vamos a partir, pero quisiera invitarles a quien lo lleve a cabo en el hogar y los que están viendo y los que están escuchando, que esto sirva para que quede en la mente y corazón el momento en el que el Señor Jesús es sacrificado
Y dice el Señor Jesús, y dice Jesús de Nazaret en esta cena a sus discípulos, agregando lo que ya hemos expuesto y en nuestras palabras, ya no es el Cordero Pascual que ha de sacrificarse, es mi propio cuerpo que estoy entregando para la salvación de ustedes. Y al partirlo, recordemos que Él entregó su cuerpo para que nosotros pudiéramos gozar esta salvación y vernos perdonados de parte de Dios. Al haber hecho esto, hermanos, bien podemos, a más de ver, recordar que esto pasó con el cuerpo del Hijo de Dios, del Señor Jesús, del Cristo glorificado ahora. Bendito sea Dios porque permitió eso. Voy a invitarle, quien corresponda, que tome la copa. Y antes de que se derrame el vino en la otra copa o en el otro recipiente, quisiera decirles que este acontecimiento debe traer a nuestra memoria algunos textos bíblicos. Vamos, como en Primera de Juan 1:7, donde se hace referencia acerca de la sangre del Señor y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice el escritor sagrado. O en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 5, donde termina diciendo al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Cuando se derrama la sangre, viene a nuestra mente y a nuestro corazón ese acontecimiento glorioso, el momento en el que nuestros pecados son lavados. En el momento en el que nuestros pecados son hechos a un lado y se limpian nuestras vidas. Es algo que nunca debemos olvidar, y cuando participamos de el vino hemos de recordar lo que la sangre del Hijo de Dios ha concedido a nuestras vidas, y a la hora de estarlo derramando hemos de traer a nuestra mente el momento que la sangre de Jesucristo se derramó allá en el Calvario, y todo para que limpiara nuestros corazones, nuestras vidas, para que nuestros pecados fueran perdonados. Vamos a orar. Como ya te hemos expresado, Señor, no podemos participar de tu cena de la manera como lo acostumbramos, pero esperamos que en las futuras ocasiones que tú nos permitas, si así fuera, Señor, si así fuera, entonces podamos, con tanta alegría, con tanto gozo, participar de tu cena, pero en una comprensión cada vez más profunda, más intensa. Y podamos prepararnos especialmente para esa experiencia. Y podamos recordar lo que tú has hecho. Y podamos entonces levantarnos para glorificar tu nombre, para exaltarte y bendecirte. Y podamos vivir de una manera tal que nuestras vidas se conviertan en cantos que se expresan en el caminar cristiano cada día. Señor, lo que tú has hecho, aún nosotros sin ser judíos, es difícil llegar a comprenderlo del todo. Pero lo que podemos comprender, Señor, y esto nos ayuda para que lleguemos un poquito más allá de la comprensión que hemos tenido, podamos así postrarnos delante de ti, entregar nuestras vidas, ofrecerlas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Bendito sea, Señor, por lo que nos has permitido en el jueves
de la celebración de la cena judía y la celebración de la cena del Señor, ahí donde se inicia. Gracias, Señor, por todo. Bendito seas. Que cada hogar reciba una bendición muy especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora ya podrán ustedes cantar allá en sus hogares también el himno que está en los programas, la comunión, y terminar con una oración que ya alguien de ustedes debe hacer. Que el Señor les bendiga en gran manera. Amoroso nos convida Cristo a esta comunión y nos da el pan de vida, el cáliz de redención. A tu dulce llamamiento acudimos, oh Señor, que tu aumento tenga nuestra fe y amor. En lugar de tantos dones que podemos ofrecer, toma nuestros corazones, nuestras almas, nuestro ser. Prometemos en tu santa ley cumplir, y que fieles te seremos, buen Jesús, hasta el morir.